Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. La palabra taxi y otros textos, Juan López, esos poetas y el hambre. Los poetas pretenciosos no hablan del hambre. Los poetas rebuscados buscan algo distinto, opaco, oblicuo. La función del arte es la revelación o el misterio. Y no hay duda ni iluminación en el hambre, porque el hambre es hambre. Esos poetas buscan temas supuestamente menos evidentes. La fragilidad de la certeza contemporánea o las 1000 formas del silencio. Lo pasajero de todo, aunque sea obvio que todo es pasajero. Esos poetas quieren trascender o caer bien o no caer. Por eso nunca se meten en serio con el hambre. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan López, un muy buen poeta mendocino, esta noche en la Cucha del Bobby de Cuidado con el Perro. Juan, ¿cómo estamos? Muy bien, Fito, ¿vos cómo estás? Muy bien. Bueno, Tuve una asociación, un déjà vu que me llevó a Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro, no en la naturaleza de la escritura poética, sino en el concepto ideológico. Sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, sí, ese poema específicamente habla del hambre, y cuando uno escucha la palabra hambre, inmediatamente piensa en el hambre, la falta de comida, pero también habla de otras hambres, ¿no? De tener hambre. Hay poesía que no tiene hambre, que no quiere nada, que no sabes qué quiere. Entonces está un poco escrito ese poema. Me lo escribo a mí mismo, me parece. Está bueno eso, ¿no? Me lo digo a mí mismo. Hay que tener hambre de justicia, hambre de belleza, hambre de milanesa. Hambre de justicia podríamos negociar, es como estándar en estas épocas. Sí, Pero es una frase hecha, sí, es cierto. Hambre de belleza, ¿hay? Sí, sí, todos tenemos hambre de belleza, todos estamos buscando sentir algo que no sea ir de un lado para el otro, competir. Creo que la belleza es como un regalo, algo que nos viene, pero porque lo hemos buscado también. Ya nos metimos poéticamente. Muy rápido. Ni sé a dónde estoy yendo. Yo tampoco. Pero está bueno en todo caso. ¿Qué perfiles tiene la belleza, el universo de la belleza desde tu sensibilidad? La belleza es imposible de definir, pero bueno, en el arte contemporáneo la belleza no es lo bonito, ¿no? Es también lo contrario de lo bonito, ¿no? Lo feo, lo que te conmueve desde otro lugar. Digamos que lo que se enseña convencionalmente en las escuelas de la belleza como algo bonito, hace mucho que se trascendió, digamos, ¿no? Así que yo manejo un concepto, tengo un concepto, una idea, una sensación un poco más amplia de lo que es la belleza. Siempre en una conversación con un pintor mendocino, nos preguntábamos, ¿y qué es lo que no puede faltar en la poesía o en el arte? Y dijimos, y no puede faltar misterio y no puede faltar belleza. No podemos definir la poesía, entonces tratamos de acercarnos por cosas que ya sabemos, ¿no? Es difícil hablar de la belleza, la verdad. Es bueno experimentarla, ¿no? Ahí me disparaste otra asociación. Greenaway es el director inglés, Sí, la estética de la fealdad o algo sí, así. bueno, sí, en poesía se conoce como feísmo. Feísmo. Y los expresionistas, por ejemplo, que, bueno, voy a hablar más de pintura, Goya, ¿viste? Que muestra esas imágenes deformadas, el grotesco, todo el grotesco, el teatro del grotesco, no es bonito, pero es bello. Yo tuve una profesora en el secundario que nos enseñó la diferencia entre belleza y hermosura. La belleza es armónica, la hermosura es desmesurada. Y sin embargo las dos están englobadas en lo que sería el hecho estético, ponele.
Sí. Juan, Estamos muy académicos, me parece. no, ¿No? me parece muy interesante. Juan, ¿tenés un recuerdo de vos? Te trato de llevar a tus primeros recuerdos en relación con el mundo de la palabra, con tu primer gusto por la palabra. Mira, en mi casa había una biblioteca que ahora la tengo yo, el mueble, con otros libros. Y mi viejo era muy lector, mi vieja también. Recuerdo a mi viejo dormido con los lentes puestos, así, con el libro. Y, y creo que empecé a leer por eso, ¿no? Por contagio, ¿no? Y bueno, éramos muchos en la casa y por algún motivo a mí se me dio, creo que era el más introvertido, el más... Mis hermanos dicen que yo era muy serio cuando era chico. Ahora estoy un poco menos serio. Y esa es mi primera experiencia, verlo a mi viejo dormido con el libro, ¿no? Parece que me marcó eso. Y luego, bueno, de adolescente empecé a escribir, empecé a leer desde muy chico y de adolescente empecé a escribir esas cosas que uno escribe y que está muy bien cuando empieza, que es copiando autores, ¿no? Copiando a Rubén Darío, copiando a Machado. Los primeros versos eran versos rimados y con métrica y rima, etcétera, ¿no? ¿Y qué leías? ¿Te recordás? Lo que me marcó en la adolescencia fue sobre todo la filosofía de Nietzsche, el anticristo, la genealogía de la moral, los orígenes de la tragedia. Yo tuve una adolescencia muy buena. Fui al Liceo Agrícola, estudié en el Liceo Agrícola y teníamos una bandita de lectores. y estábamos en una búsqueda. Yo había sido de preadolescente muy religioso. Hice una ruptura con la religión y me volqué a Nietzsche, ¿no? Sí, a la que otra tiene breva. toda una... pero que también es muy religioso a su modo. Y ahí comenzó ya la cuestión más en serio, de meterse con la palabra y a ver qué pasaba, ¿no? Yo no toco ni siquiera de oído y no te invito a una respuesta académica, No, pero está bien. Nietzsche es un caso realmente interesante. Por ahí leí que el tipo iba caminando no sé por dónde y vio un caballo herido y se acercó y lo acarició. Y tiene como mala prensa en el sentido del provocador, del maldito, pero danos una semblancita de Nietzsche. No soy especialista en Nietzsche, aparte lo leí hace mucho, pero me parece que esa anécdota de la compasión por el caballo tiene que ver con la empatía, ¿no? Creo que si no hay empatía en la poesía, o sea, empatía sería tratar de sentir lo que siente el otro, ¿no? Si no hay empatía en la poesía fracasa. Y no quiero decir que tenga que ser sensiblera la poesía ni apelar a lugares comunes, ¿no? Pero me parece que la poesía o el arte o la posición de hacer algo para que otro te preste atención tiene que incorporar la empatía, la compasión, ¿no? Todas estas palabras están relacionadas. Ponerte en lugar del otro puede servir, o es muy útil en la poesía, por lo menos a mí me sirve. Sí, ver al otro, como otra. O verte a vos mismo, distanciarte, salirte de tu ego, dejar de enamorarte de tu ego y empezar a darte cuenta que sos uno más de todos, ¿no? No sos el centro del mundo. ¿Por qué tu ruptura con lo religioso? Y era un adolescente que buscaba, creo que una contención de algún tipo espiritual y fui a la iglesia mucho tiempo y un día salí de la iglesia y vi lo que veía siempre, que eran los lingeras pidiendo en la puerta de la iglesia y dije, pero si Cristo era pobre, ¿qué tienen que ver todas estas señoras con tapados de piel? En esa época todavía se usaban los tapados. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? De repente, bueno, lo que se dice siempre de la iglesia, que es contradictoria la pompa del Vaticano con el franciscanismo, con la pobreza. Y desde ese momento dije, no voy a ser más católico porque el catolicismo es una mierda. Entonces me hice cristiano y solo. Y no fui más a las iglesias, pero rezaba y le rezaba a Cristo y después Cristo parece que no estaba. Y bueno, pero me acuerdo que hice como un voto de pobreza y no me cambiaba las zapatillas. Mi vieja me decía, me compraba zapatillas y yo no me las ponía. Mi vieja me decía, pero Juan José, mi mamá me decía Juan José, me dice todavía Juan José. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no usas? No, mamá, no necesito zapatillas, con esta estoy bien, no necesito nada. Bueno, esa locura, ¿no?
Sí. Esa locura, que me parece que es muy del adolescente que busca un absoluto, ¿no? Sí, ¿No? y a contrapelo con la presión cultural, consumista, porque Y cuando sí, uno es adolescente quiere vestirse bien cuando tenía para 10, que las 12 chicas los años, miren. soñaba, cuando tenía 10 o 12, soñaba con tener unas Adidas y le rompía la mente a mis viejos para que en esa época comprase una Adidas era como comprarse, no sé, Sí. algo muy preciado. Y después, bueno, me fui para el otro lado, ¿no? Dije, no quiero nada material. Me tomé el cristianismo, me parece que tomé lo mejor del cristianismo, pero bueno, era complicado. Y después empecé a dejar de creer en esas cosas, empecé a creer más en la gente, a tener esperanza en las personas, en algo más concreto, ¿no? Mal, no tan, no tan abstracto, no tan raro como una religión, ¿no? Intuyo que todo lo que decís se disparó en tu modo de escribir. Hay una búsqueda, hay una convicción que respiro muy sincera. Y hay poetas que dicen, hay un poeta alemán que dice que los poetas son los legisladores no reconocidos de la humanidad. Un poco exagerada la frase, una frase de Wow. un romántico. Sí, pero Y interesante. hay una poesía que, hay toda una corriente poética que ve la poesía como una forma de religión, ¿no? Una poesía muy espiritual. Yo tuve un maestro que me dijo, me enseñó, un gran poeta que no me lo enseñó porque él no era mi maestro, yo lo adopté, digamos, leyéndolo lo adopté como mi maestro, que la poesía es ascética, ¿no? Es solitaria, que la poesía para hacerla hay que hacerla con autenticidad, con humildad, con apertura y con soledad, digamos. Bueno, suena fuerte, pero creo que engancha con esto, ¿no? Que me estás preguntando vos, que está buena la pregunta, esto de la religión. Mi hermano me gastaba, me decían, vos vas a ser cura. Y después me di vuelta así como una media. Así que hay toda una búsqueda así. Es como un refugio la poesía, ¿no? Como la religión suele ser un refugio para la gente, ¿no? Ujú. Carlos Levi, que vos lo dijiste, difícil definir, chaquear los dedos y esto es la poesía, muy difícil. Y no tiene demasiado sentido tampoco, No tiene porque sentido, sería trasladar a un lenguaje informativo algo que no tiene que ver con la información necesariamente. Es como claro. definir el gusto de un caramelo, ¿de qué te sirve? Yo te cuento, me estoy comiendo un caramelo y vos me decís, no, pero dame un caramelo. No, mira este caramelo, que estoy tomando unos de propóleo ahora para la tos, este caramelo tiene este gusto, y gusto, pero a vos no te sirve eso. No sirve definir el Claro. gusto de un caramelo, hay que comerse el caramelo. Sí, la poesía es una manera de vivirle. Alguna vez Carlos Levi dice Sí, que es un cambio de aire, pero es... eso es más exagerado. Yo pienso que la poesía es un oficio como cualquier otro. Y por ahí los escritores, los colegas se enojan. Me parece que es como ser carpintero, como ser corredor de autos, como ser, no sé, cualquier otra actividad. Es una vocación, ¿viste? La vocación es un llamado. Y bueno, por ahí el llamado es para que vos seas un súper artesano o para que seas un, qué sé yo, para que seas un cura, qué sé yo, para que seas lo que quieras ser, lo que puedas ser, ¿no? No voy a coquetearte, pero me parece muy interesante lo que vos decís. Si está relacionándose con lo que decías recién, hay que gambetear el ego. Es muy humilde lo que terminás de decir. Yo leía, ¿te acordás de la enseñanza de Don Juan de Castañeda? Ese Sí. famoso libro, esa serie de libros. Y esa obra se leía y muchos la leían porque el indio le hacía experimentar al antropólogo con peyote, con hongos, etc. En la época esa de experimentar con drogas. Bueno, yo eso lo leí como pura literatura, en una época que yo nunca me llevé bien con el humo, así que nunca pude fumar nada, ni cosas así. Y lo leí casi como un evangelio, ¿no? Y hay una escena en uno de los libros donde Don Juan le dice a Castañeda que trabaja en una hamburguesería día y noche y lo expone a ser uno más de los que somos, ¿no? Es como una especie de ejercicio de humildad. Y bueno, tiene un montón de momentos, sobre todo los 4 primeros libros, del indio tratando de golpear en la cabeza de este occidental cuadrado y capitalista para que se dé cuenta que la realidad no es lo que está, es lo que está ahí, pero también es otra cosa, ¿no? Ujú. Volvamos a tu inicio con la literatura, Sí. vamos a lo genérico.
¿Cómo fue desarrollándose eso? Bueno, escribí durante mucho tiempo poesía, sobre todo poesía, y ya de grande, a los 35, 36, me armé mi propio primer libro. Y me acuerdo que fue en mi cumpleaños, toda la gente que se iba con un libro, que era un cuadernito, un A4 plegado, abrochado, diseñado por mí. En ese entonces usaba un programa que se llama PageMaker. Y así me largué a, digamos, a dar a conocer lo que hacía. Venía de años de leer y decía, bueno, ya es hora. Me parece que esto que tengo tiene algo de valor. Así que soy reciente, digamos. Soy un escritor publicado muy recientemente por sí mismo. ¿Y qué madera tenía ese libro? ¿Qué estructura, qué naturaleza? Tengo algunos poemas que te puedo leer enseguida, en el otro libro, que no está acá. Son poemas breves, en general, silenciosos. En general, los primeros libros de los poetas son muy autorreferenciales. Como que el primer libro de un poeta es su primera búsqueda, ¿no? El primer libro publicado, digo, ¿no? Lo primero que uno escribe nunca lo publica, porque en general es malo. Es ridículo y tiene muchos errores y cosas. Pero ese libro muy concentrado, muy sintético, silencioso. Silencioso. Juan, me da mucho gusto que estés acá esta noche. A mí también. Me parece muy interesante. Bueno, uno tiene la yapa del amor por la poesía y por la literatura, cierto. pero me parece muy sugestivo y intuye uno que quien está del otro lado del aire puede sentir lo mismo. Te invitamos a que nos sigas acompañando. Cuidado con el perro. Salud. Salud, hermano. Notas de agosto y otros poemas, Juan López. Una antología, te lo doy con intención. Sí, es una reunión de poemas de los primeros libros. Hay uno que está completo que se llama Ciclos Vitales y hay nuevos poemas y uno de los nuevos poemas se llama Notas de agosto. Bien. Esto se publicó en el 2011. ¿Qué quisieras leernos de ahí? Recién hablábamos de los primeros poemas, te leo, ¿eh? Te leo el poema 3. El estado de comodidad produce desviaciones al alma. La prolongada falta de vértigo desmantela la agudeza, bloquea el sentido del amor y el olvido se filtra y permanece. Los deseos de poder aumentan y la mezquindad invade peligrosamente todo. La mezquindad invade peligrosamente todo. Me río porque es muy absoluto el poema, pero está bueno. Está bueno leerlo. Sí, toma envión. Soltame el cuello, de a poco, como te guste, siempre y cuando no te parezca mal dejarme respirar. Siempre y cuando no te parezca mal dejarme respirar. No me parece gracioso nada de lo que aparece. No me parece interesante, no me parece bello, no me parece útil. No deseo nada de lo que ofrecen. No me parece mucho, ni poco, ni suficiente, ni oportuno. No me parece un estímulo, ni un obstáculo, ni un acierto. No me parece la salvación, ni la tranquilidad, ni el futuro. Juan, no sé cómo preguntarte, pero ya respiro una impronta. Ajá. O lugar comúnmente, invento la expresión. ¿Qué? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que más quieres decir? ¿Tus obsesiones, si las hay? La esencia no existe, me parece. Soy existencialista, que viste que Sartre dice la existencia precede a la esencia. O sea que la esencia es algo que se busca, no es algo que te antecede. Así que no sé, no puedo responderte lo de la esencia. Cuando uno escribe se va conociendo, ¿no? Podríamos decir que toda la poesía es autoayuda,
pero que no toda autoayuda es poesía, ¿no? La mayoría de la autoayuda es horrible, es obvia, es previsible, pero todo el que escribe, escribe un poco para ayudarse en ese sentido, ¿no? Así que es un método de búsqueda, la poesía, como muchos otros métodos de búsqueda, ¿no? De autoconocimiento. De autoconocimiento, de conocimiento del mundo también, ¿no? Porque si fuera solo autoconocimiento sería muy egoísta. ¿Y cómo has visto el mundo y cómo lo estás viendo? Mira, te voy a contar una anécdota. Una vez fui a un festival de poesía como oyente y vino un gran poeta de Buenos Aires que se llama Leonel Rey. Lionel Rey se escribe. Es el seudónimo de un nombre más que nunca recuerdo. Es un poeta que creo que acaba de fallecer o está viejito. Y habló el poeta y éramos muy poquitos y una señora levanta la mano y dice, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ve usted el mundo? Lo que me acabas de preguntar vos. Y Leonel Rey le dijo, ¿cómo lo ve usted? Viste que existe el prejuicio de que el poeta ve otras cosas. No, el poeta no ve otras cosas. El poeta lo que hace, o el escritor lo que hace es escribir, registrar su experiencia. Si el poeta viera otras cosas o no viera el mundo que está viendo el otro, el poeta no se podría comunicar. Para mí fue una salvación esa frase. Dije, qué humildad el poeta, Leonel Rey, al decir, yo veo el mundo como lo ve usted, por eso estamos en este mundo, usted es tan importante como yo. Hay como mucha enfermedad de la importancia en la literatura, en el arte, ¿no? Uy, pará, déjame anotar esa frase. Hay como mucha enfermedad de la importancia en la literatura. Sí, esa se la robé a mi mujer, que se la robó un pariente. Pero hablamos de ego. El ego Por siempre eso anda por ahí, ¿no? Así que esa lección, eso de Leonel Rey fue impresionante. Yo era mucho más joven y me enseñó muchísimo esa frase. Y creo que la mujer la dejó helada y todos nos miramos así y dijimos, bueno, suficiente con esto, es maravilloso. Un gran poeta, un poeta intenso, maravilloso para nosotros que dijera eso, ¿no? Otro hubiera dicho, hubiera agarrado el micrófono y hubiera dicho, bueno, nosotros los poetas somos tan sensibles. Estoy peleado con ese concepto de que los poetas son más sensibles, todos son más sensibles. Detrás de que hay gente más sensible se esconde el concepto de que hay gente superior a otra, ¿o no? Sí. O sea que yo soy Hitler y los judíos son insensibles, entonces los puedo matar, ¿no es cierto? Es jodido el tema de la sensibilidad. Se puede educar la sensibilidad, es cierto, pero todos nacemos con la misma sensibilidad. Si todos nos agarramos el dedo con la puerta acá, los cámaras, todos los productores, vamos a gritar exactamente igual porque tenemos la misma potencia para sentir cosas, ¿no? ¿Y para qué sirve sentirte más sensible que otro? ¿Para qué? Para mandarte la parte, para ser superior. Para hablar. Y perdés el tiempo con eso, me parece. Sí. No, él es más sensible. No, somos todos muy sensibles. Hasta la persona más sensible, más despojada. Los intelectuales no son más sensibles que los no intelectuales. ¿Vos te parece que son más sensibles? Todos tenemos sentimientos profundos, difíciles. Lo que hace el poeta es, por ahí, volcarlos, tener ese privilegio. En ese sentido, sí, hay otro poeta que lo decía con asombro, decía, somos privilegiados, muchachos, nos decía nosotros que éramos poetas jóvenes, podemos escribir. Bueno, eso sí es un privilegio. En eso sí me siento privilegiado porque, bueno, he tenido maestros que me han enseñado, pero la sensibilidad me parece que la tenemos todos y que está bueno pensar así. Me parece bueno ser así. Y además está ver lo mismo desde el otro lado. Entonces, yo no tengo capacidad para escribir poesía. Esta se la robé a Jorge Marciali. Vos, sí, con lo que has leído hoy y con lo que leí iniciando el programa, me expresás a mí. Uh-huh. Pero hay una empatía en el enfoque ideológico, en el sentimiento. Lo traduzco en forma muy casera, pero creo que, me expreso más o menos. Uh-huh. Y en todo caso, vos con tu condición, con tu capacidad para escribir, me expresás a mí, expresás a otras personas, pero en términos humanos nadie está en un escalón superior. Pero viste que hay como un estereotipo, ¿no? Sí. De que el artista es más sensible. Yo tengo escrito un texto sobre eso un poco violento, donde me burlo del que se manda la parte porque hace teatro, hace danza, hace cine, hace literatura y hace no sé qué cosa y es más sensible que los demás. Y eso es una falacia, digamos. Y no le sirve a nadie. Y al que menos le sirve es al que lo dice, porque se encierra en su ego
Y aparte es mentira. Preguntarle a un psicólogo, preguntarle a un neurólogo, a un neurobiólogo. Todos tenemos la misma capacidad de sentir. Pero ese perfil es políticamente incorrecto. Intuyo que los pares no sé, en algún momento no son muy simpáticos para Depende, gente. algunos otros ni siquiera hablan del tema y son verdaderamente humildes. Yo siempre también recuerdo a Andrés Rivera, que Andrés Rivera es un personaje que ahora está muy viejito, es el autor de La Revolución es un sueño eterno, ese gran novelista. Y él siempre, un poco en chiste, pero en serio, dice, yo soy un aprendiz. Me parece que esa es la posición. Somos aprendices, no somos maestros de nada, ¿no? Si tenemos esa actitud de ser aprendices, tenemos más chances de aprender. Es una obviedad, pero... Y esquemática, prejuiciosamente, Andrés Rivera, en el lenguaje corporal, en la máscara de su rostro, Era bravísimo. a mí me tiraba... Caliente, se peleaba Claro, a los gritos, éramos... un duro de Hollywood. digamos, no digamos era. Pero siempre rescataba eso, decía, somos aprendices, y creo que ese es una buena posición. Yo le recomendaría a alguien que empiece a escribir que empiece por ahí, por empezar a trabajar sobre su ego. Y no falsamente, no digo falsa modestia, porque todos tenemos ego. Si Claro. yo no sintiera que mis poemas son buenos, no los publicaría. Obvio que quiero mis poemas y que siento que lo que hago lo hago más o menos bien, porque si no, no podría dar un paso, no se puede. No te digo una humildad que paralice, pero sí una humildad que nos haga mirar para el costado, que veamos que... Y creo que bueno, por lo menos ese es el camino que yo aprendí, qué sé yo. Otros tienen otra posición y hay que... Y está bueno porque la poesía es infinita, digamos, o el mundo es infinito. Todos somos distintos, es una maravilla que seamos distintos. Pregunta general, con el riesgo de lo general, ¿qué relación a lo largo de toda tu relación con la poesía, qué engarce observas vos respecto del público en tales o cuales niveles estadísticos? Mirá cómo Bueno. estoy Bueno, rebuscadamente yo preguntando. no sé nada de sociología ni de sociología literaria, pero bueno, el lugar común, y creo que es verdad, es que la poesía es como la cenicienta de la literatura, ¿no? Es lo que menos, digamos, los productos de los discursos literarios, digámoslo así, es la menos buscada. El otro día en una película vi una frase que decía, la verdad es como la poesía, y la mayoría de la gente se caga en la poesía. O sea, no le interesa la verdad, ¿no? Era una frase que dicha en un bar en Estados Unidos, lo vi en una película. Sí. La verdad es como la poesía y la mayoría de la gente no le importa la poesía. Y bueno, y es así, ¿qué vamos a hacer? Claro, porque como ejercicio... La poesía, pero bueno, no pensemos que la poesía es solamente un texto poético. Lo cierto que me parece que la vida que llevamos nos impide detenernos. Y si no nos detenemos un poco, no podemos disfrutar de nada. Pongamos que la poesía sea sentirte vivo. Sería un símbolo de sentirte vivo. Es difícil, ¿no? Todo el día laburando, yendo para acá, miles de responsabilidades. Sí, ahí entramos en otro aspecto. Yo no estoy... me encantaría que más gente se acercara a la poesía, pero la gente, todos nos acercamos de algún modo a una zona que necesitamos, que es nuestra propia interioridad, ¿no? La poesía va por ahí, ¿no? Por la interioridad. Y hay muchas formas, no solo la poesía, ¿no? Hacer un trabajo que te apasiona, eso es maravilloso. No solo necesariamente ser artista, es hacer un trabajo, qué sé yo, ser un buen médico, ser un buen corredor, ser un buen... Bueno, no porque ganes premios, sino porque te guste profundamente hacerlo. Y creo que la alienación es el concepto la alienación es hacer algo que te transforme en otro y que no querés ser, ¿no? Sí, eso es lo contrario. Recién dijiste algo que me parece muy importante y pasó así como rapidito, Sí. que no necesariamente hablamos de poesía literaria, ortodoxamente. Claro. Me acuerdo de Tejada Gómez, Un día de sol es poesía. Obvio, sí. ¿Cuántos ejemplos poéticos podemos descubrir o sentir a cada día, ¿no? Sí, el concepto amplio de poesía sería aquello que te hace sentir que sos un ser humano intenso, que la vida vale la pena, digamos, ¿no? No que tu vida es un bajón y que no tiene nada de luz, ¿no? Y ahí recuerdo lo que te pregunté Sí. genéricamente. Estoy como ejercicio intelectual, pero no snob.
Sí. Me estoy preguntando, a mí me está apasionando esta charla con vos, pero uno también. desde el prejuicio, Sí. desde los lugares comunes, se puede preguntar qué puede estar sintiendo vos, por ejemplo, ahí del otro lado de la pantalla, que no consume poesía, y ahí vamos, sobreactúa el prejuicio. La foto es la que no garpa de la literatura, es la cenicienta de la literatura. Y está peleada con el mercado, ¿no? Porque el mercado lo que hace, esto no es reciente, ¿no? El mercado lo que hace es crear elementos que vos quieras consumir y consumirlos rápido, ¿no? Y los consumís y después querés más, digamos. Con la poesía pasa algo también similar. Lees poesía, empezás y querés leer más poesía, más poesía, más poesía. Pero el mercado, la vida de la ganancia monetaria, digamos, la satisfacción inmediata que te da tener un hermoso auto, que eso con el tiempo, el auto se va a desvalorizar. Tu ropa hermosa se va a gastar y la poesía va a permanecer, ¿no? Creo que la poesía es un discurso trascendente, que trasciende eso, trasciende el tiempo, trasciende el espacio, ¿no? Trasciende un programa de televisión. Cuidado con el perro. Juan López esta noche. ¿Está pasándola bien? No nos mientas. No nos traiciones con alguno de los 45.000 canales que están a la derecha o a la izquierda del canal 30 de TDA. Salud. Cuidado con el perro, con Juan López esta noche. ¿Qué estás buscando allí, Juan? Algún poema para leerte de otras épocas. Este se llama Ya no. Ya no tomo estimulantes. Ya no tomo de la mano a mis compañeritos de escuela. Ya no salimos de paseo al parque, al museo. Ya no tomo en serio a los demás, ni me tomo del pasamanos. No me adhiero a mis ideas como hace ya un tiempo, cuando me interesaba creer en mis ideas. Cuando hablaba y escribía introducción, desarrollo y conclusión. Ya no busco el tema, ni subrayo las ideas principales. Ya no tengo miedo de dejar afuera justamente lo principal y ser desaprobado por ese profesor que sabe siempre cuál es la idea principal. Ya no lo envidio porque sabe más que yo, porque yo ya no sé ni me interesa saber, porque yo ya no me tomo en serio. ¿Y qué sería no tomarse en serio? Bueno, está relacionado con esto, ¿no? Con desyoizarse, ¿no? Sacarse un poco el yo. No me tomo más en serio que otro. Es un poema desafiante. La poesía es ficción también, Fito, no es confesión. La poesía también es ficción. Bien. Hay un poeta, un gran poeta que se llama Fernando Pessoa, que dice, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de veras siente. Es fuertísimo. Bueno, Pessoa también. Pessoa es un monstruo. Un monstruo. En ese poema estoy desafiando a, viste que dice, cuando me interesaba creer en mis ideas, y si no creemos en nuestras ideas, ¿en qué creemos? En las de los otros, nos despersonalizamos. Así que hay un juego ahí en ese poema, hay una trampa. Sí, me hiciste acordar, la poesía puede ser ficción. Yo no sé si lo voy a saber alguna vez o te pido ayuda. Se crea ficción en el sentido que es un error pensar que detrás de cada poema está la vida del poeta. El poeta crea un personaje en la jerga poética se llama el yo lírico, y desde ese yo podés escribir un poeta como si fueras un niño, como si sos un hombre, como si fueras una mujer, o si sos alguien que no sabe nada de algo, escribirlo como si supieras de algo. O sea, vas creando un personaje, como se crea un personaje en una novela, digamos. Claro, el yo literario, de tan El yo obvio, lírico. mirá qué importante. Borges dice, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido He sido feliz. Y yo, es como una curiosidad.
Claro. Si estuviera vivo Borges, le preguntaría, ¿eso es el yo literario, Borges, o es ¿O es o usted? roza lo autobiográfico? Bueno, sí, está todo metido, pero quiero decir que no sé si tiene demasiado sentido preguntarse, hacerle preguntas a la poesía en tanto biografía, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo, en todo lo que uno hace hay una marca, ¿no? Todos tenemos una forma de caminar, todos tenemos una forma de hacer las cosas. En todo lo que se hace está la persona detrás. Pero el trabajo artístico que supone la poesía, y arte quiere decir artesanía, o sea, hacer un trabajo para alejarte de eso, y el objeto artístico se separa de vos, no es una parte tuya vos. Es un objeto que parte y ya toma sus otros, toma rumbos, ¿no? ¿Qué poetas te conmueven particularmente? Muchos. Pessoa me gusta mucho, me conmueve mucho. Y de los argentinos, Hellman, Januzzi, Juarros, bueno, Pizarnik, Alejandra Pizarnik, gran poeta. Hay muchísimos poetas. Sí, parece coquetería de quien trabaja con la palabra. Siempre he dicho Juan Rose, pero qué interesante ese tipo. No sé si... Lo conozco, sí. Qué interesante. Sí, sí. Bueno, es un poeta así intenso. Yo lo conocí, he escrito un artículo. Yo tengo un sitio web donde están mis textos y hay audios y poemas, audios de poemas. Dalo, infórmalo. Es www.juanlopeztextos.com.ar. Bueno, hay un artículo que escribí sobre Juarros analizando la poesía de él. Pero con 5 poetas no hacemos nada. Hay que leer mucho, mucho más de otros países, de otras épocas, los clásicos, la tragedia griega, por ejemplo. No sé, Sí, infinito, Pessoa, ¿no? ni hablar, tabaquería, el tipo que está, o sea, está mirando la vida, es una escena recontra simple, pero, Pessoa, sí, se va a unas honduras filosóficas finalmente. Sí, el otro día di un taller de lírica para un público muy diverso. Había desde una chica de 16 años hasta profesores universitarios. Y yo siempre, bueno, algunos no conocían mucho de poesía y siempre les digo, lean a Pessoa, lean a lean al otro. Pero Pessoa me parece una cumbre así de la poesía. En talleres, ¿qué tenés allí en un folleto? ¿Qué vas a dar? Bien. Sí, yo soy editor en la editorial de la Universidad de Cuyo y dirijo una colección que se llama Literaturas. Ahí publicamos la primera edición de Sama, la primera edición mendocina de Sama, de Benedetto. Publicamos una obra de Rodolfo Gracelli de relatos y una antología de poesía inédita de Teníalos, vos lo conocés, ¿no? Sí, Bueno. ni hablar. Y uno de los títulos próximos va a ser el resultado de un concurso que se llama Concurso de Crónica, que lo hemos convocado para periodistas, o sea, para escritores en lengua castellana argentinos que vivan en Cuyo y en el sistema cordillerano, que sería desde Salta o de Jujuy, digamos, hasta Ushuaia, para hacerlo amplio y sacar un poco el centro y la parte hegemónica de la literatura argentina, ¿no? Que sería Córdoba, Rosario, Buenos Aires, ¿no? Así que hacemos un concurso por la cordillera. Se pueden presentar crónicas entre el 12 y el 16 de diciembre y el premio es la publicación de las crónicas en esa colección que es preciosa. Bueno, los libros son impresionantes, muy bellos. Los diseña Teresa Bruno, que es una diseñadora espectacular. Sin pudor, te pregunto, técnicamente, ¿qué patas tiene la crónica? Y bueno, es como un híbrido, ¿no? Tiene la cuestión del periodismo y la parte literaria, ¿no? Pensemos en Walsh, por ejemplo, Rodolfo Walsh, o en Truman Capote. ¿Ah? Como dos cosas así, dos autores. Te buscaste los ejemplos también, claro. Y sabes que tuvimos una discusión en la editorial porque decimos, vamos a poner una definición de crónica, yo me opuse, no. Pongamos textos de personas, de escritores conocidos que hablen de la crónica, pero una definición de crónica no, porque vamos a tener problemas, porque la gente se va a tener que adecuar a una definición y hay muchas definiciones, pero creo que es un género híbrido en el buen sentido, porque la palabra híbrido es un poco negativa. Tiene una pata en la realidad, en datos concretos, o sea, el texto tiene que aludir a un aquí, una ahora, o un ayer, a un antes y a un lugar, y tiene que tener un componente de literatura, digamos, ¿no? De creación.
La crónica. Se me viene a la memoria y no voy a reprimirme. Fue un golpe de vista, lo que decías vos recién, cómo estamos viviendo. Vivimos así muy rápidamente. Al golpe de vista le llamo yo con esta naturaleza de Facebook. Patricia Slukic, que es una periodista muy respetable del medio, creo que a través del diario Los Andes, hizo una convocatoria a que la gente escribiera y por ahí dice que normalmente los que escriben poesía son periodistas. Pero bueno, para hacerla corta, como que se había presentado nadie. ¿Quién escribe poesía en Mendoza, desde tu punto Mucha de vista? gente escribe poesía y hay periodistas que escriben poesía y hay personas que vienen de otros ámbitos. Yo tengo mucha relación, mucho contacto con los poetas jóvenes y cada vez más porque cada vez estoy más viejo, entonces son todos más jóvenes. Y escriben mucha poesía y publican con métodos alternativos, o sea, con tiradas bajas, como en general se publica la poesía, ¿no? Y hay mucha gente que escribe poesía y de distinta formación, de distinto origen. No sabemos cómo la poesía llama a la gente y la gente responde y bueno. Te pregunto muy simplemente y sin reprimirme también. En los 80, en los 90, confieso que ahora no conozco el paño, Sí. había una inercia a lo hermético, a un manejo del idioma en donde uno, que no es escritor, lee un determinado poema, olfatea cierto clima, Sí. pero no termina de entender. Entonces, te lo hago muy esquemático. Y el bocho se te dispara a Neruda, a Miguel Hernández, que tenían esta habilidad Sí, sí, sí. superlativa, Pessoa, Sí, sí, sí. de tirarte una masa poética con un lenguaje sencillo, finalmente. Sí. Hay una tensión entre poesía hermética y poesía hipercomunicativa, ¿no? Por ejemplo, Mario Benedetti es considerado por algunos poetas como un poeta menor porque es muy comunicativo. ¿Mm? Yo creo que es un buen poeta Mario Benedetti. Y está la otra poesía hermética o incomprensible que habría que ver, porque los herméticos, hay una escuela de herméticos, y siempre ha habido herméticos, pero no son herméticos por presunción, sino por búsqueda, ¿no? Porque se han metido con temas complicados como la espiritualidad, las pulsiones, etc. Así que yo soy más de la tendencia a pensar que la poesía también es comunicación, ¿no? Que el poeta tiene una responsabilidad sobre lo que hace. No es escribo y que me entiendan, no es eso. Y que me parece que es más fácil escribir difícil que escribir comprensible. Me parece. Hay que elaborar más para ser entendido. No quiere decir ser transparente y decir cosas obvias, ¿no? Pero sí ubicarte, darle algo al lector, darle una pista, que pueda tomar la punta del ovillo y meterse en el poema. Tiene que haber una puerta abierta en el poema, porque si no es muy complicado. No sé, es difícil de explicar eso que me preguntaste. Lo estás explicando muy bien. Bueno, no sé. Sí, sí. Pero lo bueno es que tenemos que pensar que la poesía es infinita, ¿no? Y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Entonces tenemos que buscar. Sería bueno que los poetas que escriben pudieran publicar más, ¿no? Hay dificultades siempre con la publicación, pero uno se las arregla. Ahora con internet, para bien y para mal, alguien que empieza a escribir publica y bueno, ya tiene una zona ahí para no sentirse olvidado, ¿no? Por ahí es malo eso. Yo soy de la escuela de que el que escribe y guarda en un cajón y del tiempo vuelve sobre eso y lo vuelve a leer, ¿no? Pero a veces subo poemas que escribí la noche anterior, por ejemplo, los corrijo y los subo porque me parece que dan para eso. Entonces hay muchas posibilidades, no hay una sola forma, como no hay una forma de vivir, no hay una sola forma de escribir, ¿no? Y eso es lo bueno. Uno tiene que tratar de tomar lo bueno y la oportunidad de las cosas, ¿no? Me parece. ¿Qué clase diste o das, me pierdo en el tiempo, en la cárcel? ¿Qué experiencia? Bueno, eso también fue muy decisivo para mí, porque ahí descubrí un mundo que no conocía, de gente sufriendo, básicamente sufriendo, maltratada, olvidada. No hay ningún rico en la cárcel, son todos pobres. Unos ladrones de gallina, otros ladrones de auto y otros asesinos, pero en general son todos pobres.
Experiencia fuerte, gente que aprendió a leer en la cárcel, por ejemplo. Gente que empezó a comer todos los días en la cárcel. Y uno que viene de un mundo burgués, yo soy un universitario, se conmueve con eso, ¿no? Así que a mí eso me abrió la cabeza, me partió el alma y me, y me hizo replantearme todo. Bueno, y como fue muy fuerte la experiencia, fueron 6 años de dar clases, escribí esas crónicas para exorcizar toda esa angustia, ¿no? Es muy angustiante. Sobre todo cuando te vas y ellos se quedan adentro, ¿no? Uno tiene la tendencia de abrir las rejas y que salgan todos corriendo, ¿no? Si realmente dejas que entre el otro en vos, ¿no? No estoy hablando de una cosa ingenua. Es muy fuerte ver gente sufriendo, muy fuerte. ¿Y qué? Sufriendo en masa, ¿no? Sufriendo en masa, y es maravilloso poder ayudar a enseñar literatura. Bueno, yo enseñé literatura y lengua y algunos aprendieron a leer y escribir, otros mejoraron su escritura, otros leyeron a Borges. Así que de cualquier punto de vista es muy recomendable, como hay un gran jurista argentino que dice: todo juez debería pasar 2 meses en la cárcel antes de dictar su sentencia. Wow. Es extremado, ¿no? Pero ¿Sí? muchas veces no hay empatía. O sea, los jueces mandan, bueno, es un tema muy actual, recién venía escuchando la radio. Los jueces mandan a la cárcel y mandan a la cárcel. Y yo le recomendaría a cualquier escritor que quisiera esa experiencia a cualquier persona, me parece. Me parece que todos deberíamos no ir presos, pero estar en la cárcel, transitar por la cárcel, ver cómo es ese mundo. Es un mundo muy especial y es un mundo que está ahí y que lo ignoramos constantemente, ¿no? Así que bueno, yo escribí eso para... tiene escenas pintorescas, graciosas, no solamente un bajón, las crónicas carcelarias. Se pueden leer en el sitio también. Si vos ponés Crónicas Carcelarias Juan López, en internet te sale. Y ahí las podés ver. Uh-huh. ¿Qué estado de ánimo, qué humanamente, pregunto, siempre me ha perseguido esa pregunta, sin jugarla de nene bueno, ni mucho menos? ¿Estado de ánimo en qué sentido? De las personas que están en la cárcel. Resentimiento, dolor, angustia. Creo que es lo mismo que afuera. Viste que afuera, nosotros que estamos afuera, hay gente resentida, hay gente que brilla sola y que no necesita nada, gente, como se dice ahora, resiliente, ¿no? Gente que sufre, pero que se levanta y se levanta todos los días. Hay gente quebrada, como hay gente afuera quebrada también, ¿no? Me parece que es el mismo mundo, pero en otro plan, ¿no? Pero para alguien que está afuera, entrar, salir, escuchar, ¿no? Te ruegan que no hables, te ruegan no hablar de la cárcel, quieren que vos le contés cosas de afuera. Y no hay cosa mejor que encontrarse a un ex alumno que estuvo preso, encontrárselo en la calle, libre, ¿no? Esa es una sensación maravillosa. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay que vivir la experiencia. Me parece que a mí, por lo menos para mí, yo no la elegí, fue porque un amigo me dijo, agarré un laburo mejor, ¿querés esto? Bueno, le digo. Y estuve un tiempo firmando como él, hasta que me nombraron a mí. Pero a mí me marcó mucho, me sirvió mucho. Juan, me ha dado mucho gusto que estuvieras en el programa. A mí también, muchas gracias por la invitación. Sinceramente. Bueno. Este asunto, viste, cuando un periodista hace una nota Sí. y la persona a la que has llamado dice lo que quiere, lo que tiene para decir y por eso la has llamado. Y después vienen los periodistas y te cuentan todo lo que ha pasado. Esto pasa mucho en radio y en televisión también. Y uno dice, ¿para qué lo repite si ya lo dijo el entrevistado? Y yo tengo esa sensación contradictoria. Realmente agradecerte por tu nivel por tu sensibilidad, por tu vos me has hecho decir esta pensamiento. cosa. Yo tenía un guión y no hablaba de nada, no, mentira. Vos me has hecho decir esta cosa, es tu talento el que está ahí en juego también. Pero dominemos el... Qué gusto. Elogiémonos un poco. Claro, un gustazo. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Cuidado con el perro. Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Que estés muy bien.